¿Qué tal? Muy buenas noches. Soy el doctor Juan Ravendra Cisneros García, rector del Centro Universitario de Estudios Jurídicos, y me acompaña en este programa nuestro distinguido amigo, el maestro José Antonio García Ochoa. Mi querido maestro, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor. Amigos y amigas del CUEC que nos acompañan, bienvenidos y es un gusto, un placer estar otra vez con ustedes. Muy bien, pues ahora vamos a hablar, mi querido amigo, de los precedentes judiciales, de la jurisprudencia, ¿verdad? Un tema bien interesante y que se ha hablado mucho, pero realmente yo creo que también hay mucha desinformación en relación al mismo, ¿no? Entonces, pues aprovecho la oportunidad que estás aquí con nosotros para que podamos ver Sí, ahorita que el doctor se paró seguramente a ver lo de algún libro. Compañeros y compañeras, pues otra vez les reitero la bienvenida con este tema efectivamente muy interesante, que ha generado, yo diría, mucha información, pero también desinformación de la jurisprudencia por precedente judicial, por precedentes judiciales. Pero quisiéramos empezar precisando qué es la jurisprudencia, ¿sí? Para de ahí desarrollar esta nueva modalidad que tenemos en México. Y para establecer qué es la jurisprudencia, podríamos acudir a diversos textos, como es el diccionario del Instituto de Investigaciones Jurídicas, a distintos doctrinarios. Hay diversas definiciones de lo que es jurisprudencia, inclusive nosotros, ustedes podrían realizar su propia definición de la jurisprudencia. Como aspectos básicos, yo les diría que la jurisprudencia es la interpretación que realizan los órganos facultados para tal efecto y que constituye la obligatoriedad para las autoridades de menor jerarquía. En términos generales, por supuesto que el Instituto de Investigaciones Jurídicas, yendo un poco más al antecedente, nos dice que viene del latín jurisprudentia, ¿sí? Que proviene de jus y prudentia, y significa prudencia de lo justo. Ese es como el origen. Pero en términos muy pragmáticos, para mí la jurisprudencia es la interpretación que realizan los órganos competentes para tal efecto y que adquiere obligatoriedad para los órganos de menor jerarquía. En México sería la que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación en pleno o en salas, los tribunales colegiados de circuito y los plenos regionales, aún plenos regionales, porque sabemos que con motivo de las reformas constitucionales y de la ley de amparo, ahora vamos a hablar de los plenos regionales, ya no plenos de circuito, sino plenos regionales. Pero esta interpretación que realizan estos órganos jurisdiccionales constituirá jurisprudencia con las reglas que prevé la ley de amparo y será obligatoria para órganos jurisdiccionales de menor jerarquía. Eso en sí es la jurisprudencia, pero esta jurisprudencia tiene un antecedente inclusive que podemos dividir en dos momentos en cuanto a su compilación, sistematización y difusión que se realiza en el Semanario Judicial de la Federación. Un primer momento que le llamamos una etapa histórica y la actual. La etapa histórica que data de antes de nuestra Constitución Federal que nos rige de 1917 y por tanto le llamamos una época histórica, que es de la primera a la cuarta época. Este es un momento histórico. De la quinta época, ahora la 11ª época, ya hablamos de las épocas o etapa vigente de la jurisprudencia, que aunque es etapa vigente, lo que hoy nos ocupa es la 11ª época, que es lo que da este motivo o materia a esta charla, que es la jurisprudencia por precedentes. De esta forma quiero resumir que la jurisprudencia y tesis aislada, tiene las mismas características excepto la obligatoriedad, porque también constituye la interpretación de los órganos jurisdiccionales competentes. Para ello, únicamente le quitaríamos la obligatoriedad porque es un criterio aislado
que tiene mucha relación con la jurisprudencia por precedentes, ¿sí? Entonces, establecido este antecedente histórico de una etapa, diríamos, de la primera época, la cuarta época, la jurisprudencia vigente, quinta época a undécima época, y una vez precisado qué debemos entender por jurisprudencia, vamos a tratar, doctor, el tema que nos ocupó, que es la jurisprudencia por precedente judicial. Se ha visto, yo lo he visto en redes sociales que dice, desaparece la jurisprudencia y queda nada más jurisprudencia por precedente judicial. Eso es mentira. No desaparece la jurisprudencia como como lo hemos venido conociendo, como es jurisprudencia por reiteración de criterios. No ha desaparecido. Sí se elimina la reiteración de criterios de la Suprema Corte, pero sigue existiendo la jurisprudencia, por supuesto, de tribunales colegiados y plenos de circuito y con posterioridad de plenos regionales. Y también seguirá existiendo la contradicción de tesis, conocida como contradicción de tesis, aunque ahora ya le vamos a llamar contradicción de criterios. Sigue existiendo esta jurisprudencia. No ha desaparecido. Pero, ¿qué es esta jurisprudencia por precedente, doctor? Es un tema que a mí me invita a partir de la teoría del precedente. ¿Qué es el precedente? ¿De dónde viene esta teoría del precedente? Y esta teoría del precedente viene del common law, ¿sí? Del common law surge inclusive distintos tratados que explican la teoría, es una teoría del precedente, ¿sí? Y en esta teoría del precedente se otorga un valor vinculante a la jurisprudencia. Y aquí opera el principio conocido como el stare decisis, que quiere decir observar o estar a lo ya decidido. Y esto ya decidido obliga a los tribunales a ser coherentes, ¿sí?, con sus sentencias cuando se juzguen casos similares o iguales. Para entender esta teoría del precedente, es importante tener muy presente dos elementos torales. Estos elementos torales son la ratio decidendi, ¿sí?, y el obiter dicta. Seguramente vamos a escuchar mucho esto cuando escuchemos ponencias que hablen de jurisprudencia por precedente, que es ratio decidendi y obiter dicta. Elementos torales para entender la teoría del precedente. Ratio decidendi. ¿Qué es la ratio decidendi? La ratio decidendi no es otra cosa que las razones que adopta el tribunal, el operador jurídico, para sustentar o explicar el sentido de la sentencia. Esa es la ratio decidendi. Y esta ratio decidendi es muy importante porque esta es la obligatoria. Esto es lo que va a vincular a los órganos jurisdiccionales de menor jerarquía, ¿sí? Y esta ratio decidendi es muy importante identificarla en una sentencia, porque puede estar involucrada, puede estar combinada con los argumentos que no son torales y a los que le vamos a llamar la obiter dicta. La obiter dicta, dicho en castellano, es como lo que podríamos escuchar como dicho sea de paso, lo que se dice de paso, ¿sí? No son los argumentos que justifican la decisión, son argumentos circulares. De ahí que para esta teoría del precedente es muy importante tomar en cuenta estos dos elementos, ratio decidendi y obiter dicta. ¿Por qué razón? Porque los argumentos que constituyen obiter dicta, que son argumentos de paso, ¿sí?, argumentos circulares, por decirlo de alguna forma, no serán vinculantes y no serán obligatorios, así se encuentren en la ejecutoria que constituye el precedente. Los argumentos que sí van a ser vinculantes, que van a obligar a las demás autoridades, son las razones que justifican el sentido de la sentencia, conocido en el common law como la ratio decidendi. Esto no es un tema menor. Yo lo podría ejemplificar en este sentido, doctor. Todos sabemos también que los criterios derivados de una contradicción de tesis, que hoy, insisto, hay que irnos acostumbrando, que ya no se le llama contradicción de tesis, ahora vamos a conocerla como la contradicción de criterios. Si ustedes me preguntan cuál es la diferencia, en mi opinión,
es de denominación, porque es lo mismo, va en una contradicción de tesis, una contradicción de criterios, lo que se va a resolver son dos posturas encontradas, ¿sí? Y sabemos que en estas contradicciones de tesis se emiten jurisprudencia. Lo resuelto en esta contradicción de tesis será jurisprudencia. Así lo hemos escuchado. Sin embargo, seguramente hemos visto en el semanario algunos criterios que la parte final dice, este criterio no constituye jurisprudencia por no haber resuelto o no referirse al tema central de la contradicción. Dicho de esta manera, estamos hablando de un criterio que se refiere al obiter dicta, es decir, a razonamientos que no resolvieron el fondo, que se emitieron en esa ejecutoria, pero no resolvieron el fondo de la controversia y reflejaron un criterio que no es obligatorio. Por eso, si preguntáramos, todas las tesis que deriven de una contradicción de criterios constituyen jurisprudencia, la respuesta correcta sería no todos, no todas las tesis. Las tesis que se refieren a los razonamientos que dan soporte al sentido de la sentencia, sí constituyen jurisprudencia. Los razonamientos que no dan soporte, que constituyen una manera de un mayor abundamiento, para darme a entender, no constituyen jurisprudencia y no son obligatorios. Esto vamos a tenerlo presente en esta jurisprudencia por precedentes, en esta teoría del precedente que, insisto, se ha desarrollado en el common law, que es de donde viene esta teoría del precedente y donde nosotros vamos a tener que estarlo desarrollando. Ya en la Suprema Corte lo ha hecho en las contradicciones de tesis, porque en estas contradicciones de tesis distingue, y es lo que nosotros vamos a tener que hacer. Distingue cuáles son las consideraciones que resuelven, que le dan sentido y soporte al sentido de la sustento y soporte a la determinación, sí constituyen consideraciones vinculantes. Así es, doctor, como vamos a ir viendo este sistema de precedentes. No lo escucho. No. Espero que yo sí espero que yo sí me haya escuchado. ¿Sí? Ok. Pues bueno, tengo entendido que tenemos cercano un corte. Entonces vamos a ir a un corte y a continuación, y sobre la marcha, yo les pediría que si hay alguna inquietud sobre este tema, igual nos vayan formulando las preguntas conducentes para poderlas desahogar y hagamos esta charla pues muy dinámica. ¿Sí nos escuchamos, doctor? No. Ahí está. Creo que ahí va, pero bueno, ahí está. Tengo Parece entendido. que estamos, amigo. Ahí está. Sí, es que creo que se le acabó la batería a mi tele. Aquí Ah. a la laptop, no me di cuenta que no estaba conectada, pero bueno, ya estamos aquí. Oye, aprovecho para saludar a nuestros queridos amigos. Paulina de Levi, saludos desde Saltillo, compañero del doctorado, ¿eh? Que dice, saludos. Ana Robles también dice asistencia de ingreso. Buena tarde, Elenita Cruz, qué tema tan interesante. Agustín Andrade, saludos desde Puebla. Javier Mirvi es Javier Miranda, y Elena Cruz también lo están viendo. Magdaleno, mi querido maestro Magdaleno, ¿cómo estás? Gerardo Velasco desde Nuevo Laredo, mi querido amigo, te mandamos un fuerte abrazo. Pues bueno, vamos a un corte, es muy breve, ahorita regresamos para continuar platicando con nuestro querido amigo el maestro José Antonio García Ochoa. No se vayan, es muy rápido, están en menos de un minuto, estamos con ustedes.
Soy Cuej. Continúa creciendo con nosotros con nuestros diplomados 100% en línea. Únete a los más de 2,000 alumnos que han continuado preparándose profesionalmente con nuestros diplomados en línea. Aprende en tus ratos libres en una plataforma abierta las 24 horas del día y no permitas que nada te detenga. Inscríbete ahora a uno de nuestros diplomados. Soy Cuej. Gracias por tu preferencia. Te invitamos a seguir capacitándote con nuestros diplomados en línea. Lo que hacemos juntos es lo que nos distingue. Hola, buenas tardes, soy Balam Namoglia, soy abogado, Continúa creciendo con nosotros con nuestros diplomados 100% en línea. Únete a los más de 2,000 alumnos que han continuado preparándose profesionalmente con nuestros diplomados en línea. Aprende en tus ratos libres en una plataforma abierta las 24 horas del día y no permitas que nada te detenga. Inscríbete ahora a uno de nuestros diplomados. Muy bien, pues estamos otra vez aquí con nuestro querido amigo, el maestrazo José Antonio García Ochoa. Presumirlo que, pues bueno, por mucho tiempo estuvo en el Poder Judicial Federal. La verdad es que es un amplio conocedor de la materia de amparo y con quien he tenido el gusto de escribir el libro precisamente Derechos Humanos y Amparo en Materia Administrativa. Un excelente libro, pasta dura, muy bonito, con muchos códigos QR para que lo descargas, veas videos, veas la demanda de amparo, cómo se hace, ahí vienen los formatos. Todo el juicio de amparo viene ahí retratado en este libro, y incluso también el tema que estamos viendo el día de hoy. Pues mi querido amigo, aprovecho para saludar a nuestros queridos amigos Héctor Díaz Arzola y el maestro Edgar Marín. Muy buenas noches. Amigo, pues bueno, muy interesante este tema. Pues sí, la jurisprudencia, como un dato curioso, el semanario judicial empieza con Benito Juárez, por ahí me platicaba mi papá, ¿no? También era abogado. Pues bueno, la primera época, segunda, tercera, hasta la cuarta, obedece a la Constitución de 1857, y después ya cuando entramos con 1917 con nuestra Constitución, arranca la quinta época, ¿no? A veces esta revisión de la quinta, sexta, séptima son importantes porque trae muchas definiciones, ¿no? Que luego ya se dan por sentadas, pero por default digamos que el buscador que tiene ahí la jurisprudencia, pues te da la décima, ¿no? Y la novena, y ahora tienes que entrar para ver los de cada semana, ¿no? Pero, pues bueno, es un tema bien interesante. A tu consideración, ¿qué fue lo que motivó la creación de esta jurisprudencia por precedente judicial, amigo? Sí, gracias, doctor. Es una muy buena pregunta, porque yo también me la hice en su momento. En foros se ha discutido de si fue correcto o no fue correcto abandonar la jurisprudencia por reiteración, que es la que ya no tenemos. La que ya no tenemos es la jurisprudencia por reiteración de criterios de la Suprema Corte. Insisto en que seguimos teniendo esta jurisprudencia por reiteración de tribunales colegiados. La que desaparece es la de la Suprema Corte, y es lo que da motivo, lo que se sustituye más bien por la jurisprudencia por precedente, que es basta una sola ejecutoria y esta será vinculante para los órganos jurisdiccionales de menor jerarquía. Una sola ejecutoria de pleno por 8 votos, de sala por 4 votos. Esa es la jurisprudencia por precedentes. Pero ¿por qué llegamos a este tema de la jurisprudencia por precedentes? ¿Por qué abandonamos los 5 criterios? Aunque ha sido cuestionado, yo me di la tarea de investigar en la exposición de motivos. ¿Qué se dijo? ¿Por qué proponer esta creación de jurisprudencia? Lo que se dice en la exposición de motivos es, grosso modo, que tenemos ya un tribunal constitucional. Todos sabemos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero también debemos de saber que ya de 1995 se ha procurado, se le han dado tareas para fortalecer a la Suprema Corte como un auténtico tribunal constitucional. De ahí las acciones de inconstitucionalidad, las controversias constitucionales, la facultad de atracción que ejerce la Suprema Corte en temas relevantes. Entonces, en esta exposición de motivos se dice que para fortalecer al Tribunal Constitucional
para inclusive apoyar, agilizar a la población, a las personas vulnerables, se considera conveniente generar la jurisprudencia por precedente. ¿Por qué razón? Dice en la exposición de motivos. Aunque existe una decisión paradigmática y trascendental de la Suprema Corte, que incluso sea votada por unanimidad, los órganos inferiores estarían obligados a acatarlas con este sistema de precedentes. Pero, por alguna circunstancia, ¿qué pasaba? Que tenemos una ejecutoria adoptada por unanimidad en un tema igual, trascendente, paradigmático, pero que ya no se repetía. Por sus situaciones particulares ya no teníamos un segundo o un tercer asunto. Pues esa ejecutoria paradigmática constituía únicamente un criterio orientador para los órganos jurisdiccionales de menor jerarquía. ¿Qué quiero decir con esto? Que este órgano de menor jerarquía, si le convencían las consideraciones, si compartía esas consideraciones de la Suprema Corte, aplicaba el criterio, pero no le era obligatorio. Ese es uno de los puntos que se tocan en la exposición de motivos, de que con este tipo de escenario como el que acabo de platicar, inclusive los justiciables no les dotábamos de certeza jurídica y se les obligaba inclusive a estar promoviendo juicios para generar esos 5 precedentes. Entonces, considerando esta transformación de la que ha venido, de la que ha sufrido o viene experimentando el Estado mexicano y la Suprema Corte, se propone dar fuerza vinculante a una ejecutoria. Con una sola ejecutoria debe tener fuerza vinculante. Hay voces a favor, hay voces en contra, pero esto es parte de lo que se explica en la exposición de motivos. Yo considero que en algún sentido, pues tiene razón, porque tenemos una ejecutoria y si no, igual con unanimidad de votos, si no se generaban los restantes 4 precedentes, no había jurisprudencia. Pero por otro lado, la otra postura que son parte de las pros y contras, un criterio de la Suprema Corte debe de generar certeza jurídica. Esa es la finalidad de la jurisprudencia, esa es la finalidad del precedente, generar certeza jurídica. En esta certeza jurídica ya tenemos un criterio. Ya ahora va a ser obligatorio por el sistema de precedentes, se alcanzó los 8 votos. La pregunta es, ¿cuándo se vuelve a revisar ese criterio? ¿Cuándo va a volver a llegar a la Corte ese criterio para emitir una nueva reflexión si cada vez se va limitando la llegada de asuntos a la Suprema Corte? Es un tema que habrá que reflexionar, pero eso es parte de lo que se expone en esta exposición de motivos y que generan lo que hoy tenemos, la jurisprudencia por precedentes. No sé qué opina, doctor, de esta argumentación que se da en esta exposición, si convence o no convence, ¿no? Si dicen, bueno, pues sí me genera convencimiento y estoy de acuerdo, creo que en papel suena bien, en la práctica los que ejercemos podemos tener una opinión distinta. Yo diría que yo estoy a reserva de ir viendo cómo se va desarrollando este sistema de precedentes. Tengo mi inquietud en que para llegar a la Suprema Corte en un amparo en revisión, se requiere que se trate de la inconstitucionalidad de una norma general y que no exista jurisprudencia. Al menos lo que tenemos hasta ahorita es que para poder acceder a la Suprema Corte se requiere que se trate de normas generales y que no exista ya jurisprudencia en la Suprema Corte. Si tenemos un tema de normas generales y existe un precedente de la Suprema Corte, ya no accederíamos allá. Por tanto, ¿cuándo se va a volver a revisar el asunto? En un amparo directo en revisión funciona de la misma forma. Que sea importante y trascendente para el orden jurídico nacional, que se trate de un tema de normas generales, violación de derechos humanos, interpretación directa de la Constitución, pero para que sea importante y trascendente para el orden jurídico nacional, yo pensaría que es requisito que no exista un precedente. Y si ya hay un precedente, difícilmente llegaría a la Corte.
Entonces, la reflexión es, ¿cuándo va a volver a llegar el asunto? El mismo tema a la Corte, para que se pueda volver a reflexionar. Sabemos que puede cambiar y cambia. No, ahí sí, afortunadamente, no en forma constante, pero cambia la integración de la Corte. Y si cambia la integración de la Corte, ¿van a seguir con el mismo criterio o qué va a pasar? Estas interrogantes las vamos a ir viendo. Ahora sí que para ese programa que dice, continuará, las iremos viendo con posterioridad, pero no sé qué opina, doctor. Pues mira, es un tema bien interesante, ¿no? Sobre todo porque luego de repente en ciertas materias, digo, yo hablo, por ejemplo, yo que me dedico mucho al tema aduanero, hay pocas tesis, ¿no? Realmente se publican muy pocas tesis. Digo, yo lo bueno que le veo es que si empieza bajo este sistema, se tiene que estar publicando constantemente en el semanario, porque evidentemente no hay poquitos juicios, hay muchos, ¿no? Entonces, había muchos amparos que se llegaban a ganar, ya incluso en revisión, muy interesantes, y no se publicaba ni siquiera como tesis aislada, ¿no? Entonces, yo creo que el conocimiento de más tesis va a necesitar más organización por parte de los abogados, pero también una orientación más importante, recordando que la jurisprudencia, como decían allá, los clásicos, ¿no? Es la correcta interpretación de la ley, ¿no? Entonces, bueno, pues quiero conocer cuál es la correcta interpretación de la ley. Entonces, habrá que ver cómo se desenvuelve, como bien dices. Ojalá tuviéramos una esfera, ¿no? De cristal para saber cómo se va desempeñando. Esperemos que sea bueno y que permita conocer más las resoluciones de los juicios para poderlos tomar en cuenta y así poderlos hacer valer en los juicios. Por ahí cuando veamos las películas, ¿no? Sobre todo de los abogados en Estados Unidos, ¿no? Que tenían ahí sus pasantes, por decirlo así, o los abogados noveles y los mandaban a las bibliotecas, ¿no? Y se ven las bibliotecas enormes para ir a buscar los llamados precedentes, ¿no? Bueno, ahora con el tema de sistematización, lo que tenemos ya, pues, estos motores de búsqueda que tenemos, facilita muchísimo la vida, ¿no? Del abogado, pero va a tener que estar muy al pendiente, muy al pendiente de las resoluciones que vayan saliendo, pues, para también irlo planteando en sus juicios, ¿no? Entonces yo creo que viene una época interesante, ¿no? Hay que estar muy al pendiente y vamos a ver cómo se desarrolla. Y preguntarte precisamente, bueno, pues cuáles serían pues primero su origen, ¿no? Ya estuviste platicando, pero ahora también las ventajas y desventajas. Pero para eso vamos ahorita, después del corte, que va a ser muy breve, y aprovecho para saludar a nuestro querido maestro Guillermo, saludos de Cuec Veracruz, a Miguel Jiménez, a Humberto Cruz, a mi querido Humberto, a Héctor Díaz, a Jorge Alberto Lagos, no es Jorge Alberto Ramos lo está viendo, Verónica Alberto, saludos Vero, Ángeles Sánchez, también lo está viendo. Entonces, bueno, pues regresamos ahorita en un minuto, es muy breve el corte y ahorita seguimos platicando con nuestro querido amigo José Antonio García Ochoa. Maestro, ahorita regresamos. Este último año la vida nos ha enseñado lo impredecible que puede ser, pero todos juntos hemos demostrado que nada puede detenernos. Gracias a todos esos maestros y alumnos que no tiraron la toalla y se adaptaron al cambio tan repentino, a los que nunca habían entrado a una videoconferencia y tuvieron que aprender de cero, los que no sabían cómo prender su cámara y sus micrófonos y ahora saben hasta cambiar el fondo, porque estos pequeños actos solo demuestran tu ambición para seguir preparándote para el futuro. Porque tus ganas de superarte vencen cualquier barrera. Aunque nuestras aulas estén vacías, en ningún momento hemos estado solos. Gracias a toda la comunidad CUEG. Ahora más que nunca, lo que hacemos juntos es lo que nos distingue. Pues regresamos a esta plática con nuestro querido amigo, el maestro José Antonio García Ochoa, profesorazo aquí que tenemos en la maestría en Derecho Constitucional, aquí en el CUEG. Y bueno, también presumir, mi querido amigo, pues el libro, ¿verdad?, que hemos escrito, Derechos Humanos y Amparo en Materia Administrativa,
que precisamente es el material que utilizamos para impartir el diplomado en Derecho Aduanero y Derecho de Comercio Exterior, pero en Derechos Humanos y Amparo en Materia Administrativa. Ya me ando yendo para otro lado. Pero bueno, esta obra muy, muy interesante, como les comentaba, que tiene sus códigos QR para que ustedes puedan pues bajar los formatos de demanda, ¿no? Aquí vienen 2 demandas, ¿no? Y tiene varios códigos para que ustedes vean pues toda la etapa del juicio de amparo, conocerlo a plenitud. Y como les comentaba, ahí contiene también varios códigos que tienen códigos QR que te mandan a video, ¿no? Y ahí puedes ver aquí al maestro José Antonio platicando, disertando sobre el juicio de amparo, ¿verdad? Entonces, pues amigo, muy interesante este tema del origen, platicar, pues cómo se va cristalizando en el tema constitucional de la reforma, ¿no? Del 11 de marzo, la reforma a la ley de amparo, incluso hay un acuerdo, ¿no? El 1, ¿verdad? De 2021, que bueno, tiene que ver precisamente con estos temas. Sí, doctor, tenemos ahora sí que en este año 3 reformas importantes en materia del Poder Judicial de la Federación. Las reformas constitucionales del 11 de marzo, bueno, más bien es esta reforma, la reforma a la ley de amparo del 7 de junio y la publicación del Acuerdo 1 del 21 que se realiza en el Diario Oficial de la Federación el 15 de abril de este año. Dentro de la reforma constitucional, del paquete de reforma de diversos artículos de la Constitución, está, por supuesto, reformar el artículo 94 y 107. Y en el artículo 94, en el párrafo 12º, dice, las razones que justifiquen, y hago hincapié en las razones, que justifiquen las decisiones contenidas en las sentencias dictadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por mayoría de 8 votos, y por las salas, por mayoría de 4 votos, serán obligatorias para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas. Si ustedes se dan cuenta, aquí en esta redacción del párrafo 12º del artículo 94 constitucional, vemos la ratio decidente. Vemos implícitamente el obiter dicta. ¿Y por qué hago tanto énfasis en estos 2 elementos? Podría yo decir la razón de lo decidido, que es lo que quiere decir o es el significado de la ratio decidente. La razón de lo decidido. El obiter dicta, lo que se dice de paso, o en algunos proyectos dicen a mayor abundamiento, es obiter dicta. Hago especial énfasis en estos 2 elementos porque he visto en forma reiterada foros que hablan de la jurisprudencia de precedentes, que hablan de la nueva jurisprudencia, y en muchos citan obiter dicta, la ratio decidendi, pero se hace referencia a estos 2 elementos sin darle explicación de dónde vienen, que vienen de la teoría del precedente y sin hacer la precisión qué significa. Por eso quiero que nuestros compañeras asistentes nos vayamos familiarizando con estos términos porque los vamos a escuchar en forma recurrente. Entonces, la razón de lo decidido, dice el párrafo 12º, las razones que justifiquen las decisiones contenidas en la sentencia. Las razones. Aquí nos lleva a hacer otra vez, a discernir, a hacer un test a este precedente, a examinar el precedente. ¿Para qué? Para determinar las razones principales y razones accesorias o que no resuelven el tema principal, ¿sí? Periféricas, diríamos, o que se esgrimen a un mayor avendamiento. ¿Por qué hacer esta distinción? Muy importante, porque las razones que justifican la decisión son las vinculantes, son las que van a obligar a la autoridad jurisdiccional. Si yo le digo a un operador jurídico, estas razones se adoptaron al resolver el amparo en revisión 55/2018 por mayoría de 8 votos del Tribunal Pleno. Por tanto, te son obligatorios. El operador jurídico tendrá que revisar la sentencia para determinar si estas razones que me están invocando
son las razones principales. Si no son las razones principales, así estén contenidas en la ejecutoria adoptada por el Tribunal Pleno por 8 votos, no me vincula, no serán obligatorias. De ahí esta importancia. Razones principales, para ir ahora aterrizándolo a nuestro castellano, razones principales y razones accesorias. Razones principales, la ratio decidendi, razones accesorias, el obiter dicta en plural. El singular, obiter dictum, para irnos familiarizando. Esto lo vemos en el artículo 94, también en el artículo 107, fracción segunda de la Constitución, ya se hace referencia a la jurisprudencia por precedente. Con motivo de esta reforma constitucional, el 15 de abril se publica en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo del Pleno de la Suprema Corte 1 del 2021. En este acuerdo 1 del 2021 se da origen a la 11ª época. Veníamos de la 10ª época, que tuvo su origen con las reformas constitucionales del 6 y 10 de junio del 2011, muy relevantes en materia de amparo y derechos humanos. Ahora, con motivo de estas reformas del 11 de marzo, se genera la 11ª época. Y esta 11ª época, con este acuerdo, se dice que entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación. Tenemos, ahora sí que, habemos 11ª época. Y en esta 11ª época nos olvidamos ya de jurisprudencia por precedentes. Sí, perdón, por reiteración. Digo, de esa no nos tenemos que olvidar. Jurisprudencia por reiteración nos olvidamos. Tenemos jurisprudencia por precedentes, seguimos teniendo jurisprudencia por contradicción de criterios y seguimos teniendo jurisprudencia por contradicción de tesis y seguimos teniendo también la jurisprudencia por reiteración de tribunales colegiados. Este es un cambio importante, hay que tener a la mano este acuerdo 1 del 2021 que establece que esta jurisprudencia será obligatoria en los términos que precisa, si no mal recuerdo, el punto 9 de este acuerdo, que dice, no solo para la de precedentes, que las jurisprudencias son obligatorias a partir del día lunes siguiente a su publicación. Generalmente las jurisprudencias se publican los días viernes. Tenemos una producción muy dinámica de criterios. Cada viernes se publican en el Semanario Judicial de la Federación, semanario digital, aclaro, las tesis y jurisprudencias de la Suprema Corte y ahora los precedentes. Que aquí tenemos también un tema muy importante, doctor. En las tesis, en donde ya hay una estructura, ya hay una metodología para su elaboración, y esta metodología viene de un acuerdo anterior, que es el 17 del 19. Y este acuerdo del 17 del 19 se reproduce en nuestra ley de amparo, en las reformas de la ley de amparo del 7 de junio, y lo veo en forma también muy didáctica, como un triángulo, ¿no? En este triángulo vamos a ver los hechos. ¿Cuáles son los hechos? ¿Cuáles son los hechos? ¿Cuál es el criterio? ¿Y cuál es la justificación? Al poder nosotros distinguir los hechos, vamos a saber que en otro asunto que contenga los mismos hechos, las mismas circunstancias fácticas, le va a ser aplicable este criterio. Hechos, criterio, ¿qué determinó el Tribunal Colegiado de la Suprema Corte? Y el por qué, la justificación. Esto es muy claro. La inquietud que yo tengo y no he visto hasta el día de hoy es que se vaya a emitir una tesis con motivo del precedente. Si hay apartados ya en el Semanario Judicial de la Federación que nos hablan de precedentes. Precedentes, dice, acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales, declaratorias general de inconstitucionalidad, entre otros, ¿sí? Además, que incluirían los asuntos que resuelva la Suprema Corte, en los amparos directos en revisión, en los amparos en revisión, competencia de nuestro máximo tribunal, y que constituyan precedentes obligatorios. Pero lo que no he visto es que se vaya a emitir una tesis con estas características, que en mi opinión sería de mucha utilidad y resultaría necesario para dar certeza.
Porque en este criterio, en la forma que acabo de comentar, en esta metodología, da mucha luz, ¿sí? Da mucha luz saber cuáles son los hechos. Y entonces ya voy a saber cuál es la razón principal, ¿sí? ¿Cuáles son las circunstancias fácticas? ¿Cuál fue la decisión y cuál es la justificación? Me va a quedar en claro lo que llamaríamos y hemos estado denominando la ratio decidente, la razón de lo decidido. Y voy a poderlo invocar como un criterio obligado. Esto lo podemos ver en nuestra ley de amparo, en el artículo 215. El artículo 215 dice: la jurisprudencia se establece por precedentes obligatorios, por reiteración y por contradicción. ¿Qué decía antes de la reforma? La jurisprudencia se establece por reiteración de criterios, por contradicción de tesis y por sustitución. Desaparece la jurisprudencia por sustitución. Y el artículo 222 nos describe cómo poder identificar la jurisprudencia por precedentes, que ya lo dijimos, y aquí nada más quiero reiterar lo que he venido platicando. Dice, fíjense, las razones que justifiquen las decisiones contenidas en las sentencias que dicta el Pleno de la Suprema Corte constituyen precedentes obligatorios para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas, cuando sean tomadas por mayoría de 8 votos, las cuestiones, fíjense, las cuestiones de hecho o de derecho que no sean necesarias para justificar la decisión, no son obligatorias. Aclara la Corte, ¿sí? Trayendo esta teoría del precedente, los elementos de la teoría del precedente, Lobiter dicta, la Corte, el legislador estima necesario hacer la precisión en el artículo 222. Y lo voy a repetir. Las cuestiones de hecho o de derecho que no sean necesarias para justificar la decisión no son obligatorias. Entonces, no podríamos decirle al operador jurídico, estas razones de derecho se plasmaron, se emitieron en la ejecutoria adoptada por 8 votos. Si no constituyen la razón principal o no justifican la razón principal, no van a ser obligatorias. De cualquier forma, yo las invocaría como un criterio orientador, ¿no? Yo las invocaría, pero tener claro que no serían obligatorias. Así es, amigo. Sí, pero ese es un buen criterio, ¿no? Más vale que exista alguno que puedas invocar a que no haya nada, ¿no? Oye, pues aprovecho para saludar a Miriam Grosso. Saludos, Miriam. Y a todos los compañeros que amablemente nos ven. Preguntaban por el libro, ¿dónde lo pueden conseguir? Miren, donde lo pueden conseguir más barato es en la página, en la librería virtual de la escuela, www.librosyrrevistascuec.com. Incluso ahí tienen la revista acaba de salir y la pueden ustedes descargar, esa es gratuita, ¿verdad? Y el libro también lo pueden comprar en Librerías Porrúa, en Sótano, en Gandhi y también en Mercado Libre. Entonces ahí ustedes pueden adquirir este libro. Pues bien, vamos a un corte, es muy breve, y continuamos platicando con nuestro querido amigo, el maestro José Antonio García Ochoa. No se vayan. ¿Por qué estudiar el doctorado en Derecho? ¿Sabías que solo el 0.42% de los abogados tiene doctorado? El doctorado es el máximo grado de estudios al que puede aspirar un abogado. Representa la posibilidad real de un mayor reconocimiento profesional, mejor trabajo y la de trascender en la vida. Después de la licenciatura en Derecho, que nos habilita para el ejercicio profesional del abogado, continúa la maestría, que nos prepara para dar clases y tener mayor especialidad en el ejercicio profesional. Y siguen los estudios doctorales, que nos van a permitir obtener más y mejores herramientas para investigar, escribir, expresarnos con mayor corrección y dar clases con mejores recursos didácticos. ¿Por qué estudiar el doctorado en Derecho en el CUEG? Porque los planes de estudio son adecuados y actualizados. La mayoría de los profesores son de la Facultad de Derecho de la UNAM. Las clases son los fines de semana. La escuela tiene una revista trimestral en donde puedes empezar a escribir.
El CUEG tiene una editorial propia, por lo que si haces una buena tesis, puedes convertirla en libro y publicarla, porque el CUEG tiene intercambio académico con la Universidad a Distancia de Madrid y con la Academia Internacional de Derecho Aduanero, por lo que viajar al extranjero para ampliar tu horizonte es una realidad y te permite ampliar tus horizontes y perspectivas. La escuela tiene transmisiones en vivo por internet, por lo que puedes participar en las entrevistas que se realizan y difunden por Facebook y YouTube. Tenemos sedes en la Ciudad de México, Tijuana, Veracruz y próximamente Manzanillo, por lo que tu oportunidad de interactuar y conocer más gente y dar clases se incrementa. Todos los egresados del doctorado trabajan, tienen buenos empleos y son más seguros de sí mismos. Las clases se transmiten en vivo y graban, así que puedes volverlas a ver cuando tú quieras. No lo pienses más, el CUEG es la mejor escuela de derecho al mejor precio. Lo que hacemos juntos es lo que nos distingue. Obtén el reconocimiento que necesitas y trasciende. Entra a la página www.cueg.edu.mx y conoce nuestro plan de estudios, profesores y colegiaturas. Soy CUEG. Y bueno, regresamos a esta interesante plática con nuestro amigo el maestro José Antonio García Ochoa, coautor del libro con un servidor de Derechos Humanos y Amparos. Es que le tengo que hacer profundidad, mi querido amigo. Oye, pues saludos de verdad a todos los que nos hacen favor de seguirnos. Preguntarte por el tema precisamente de los requisitos de la jurisprudencia. Bueno, no es un tema nuevo, pero a ver, si nos puedes platicar cómo quedó entonces. Claro que sí, doctor. Previo también quisiera mandar saludos a los que nos acompañan, a la licenciada, que también ha sido nuestra compañera de batalla, la licenciada Elena Cruz, también un saludo, que aquí creo que también la escucha está con nosotros, que seguro ya debe saber de memoria el libro, porque nos ha acompañado en varios diplomados. Los diplomados, sí. Y Oye, ahorita... Carmen Ochoa, te mando saludos a Carmen Ochoa, amigo, desde San Cristóbal. Las De las casas. Chiapas. Estado hermoso que se lo recomiendo también, los Altos de Chiapas, a San Cristóbal de las Casas, un lugar obligado, además, cuna de grandes juristas y ministros, cuna de grandes juristas y ministros, la ministra Margarita Ramos, el magistrado Pedro Esteban Penagos, el ministro que empezó a descansar Sergio Valls, el magistrado del Tribunal Electoral, Alejandro Luna, bueno, y podría seguirme, cuna de grandes juristas, por supuesto. Un abrazo a mi tierra hermosa, Chiapas. Y bueno, hablando de los presidentes y del libro también, ahorita me vino a la memoria, de los códigos QR, doctor, que es una maravilla. Yo vengo, y seguramente, bueno, los dos, porque lo hemos platicado, venimos de la época del Semanario Judicial de la Federación, inaccesible. Hoy tenemos esta bendición de la tecnología. Con el teléfono, es más, no sé si alguien de los que nos está observando puede acercar su teléfono y poner el código QR, y como estuvieran en los restaurantes, que ahora ya ven que las cartas son código QR, se acercan, le ponen código QR en su teléfono. Es más, déjeme ver, doctor, si aquí yo puedo también poner, si me lo lee, poner el código QR. Ahí va, sí, a ver. Le puse el código QR desde aquí de mi celular, viéndolo en pantalla, y me está remitiendo, miren, a un anexo. Bueno, no se ve bien, no se alcanza a ver bien, pero me está remitiendo ya a un anexo que es un formato del recurso de revisión en contra de una sentencia interlocutoria. Así, digo, esto es una maravilla. En mi época universitaria, si alguien me hubiese platicado que esto iba a pasar, no lo hubiera creído, que desde una pantalla me lleguen en un código QR, lo ponga en mi celular y pueda leerlo, es una maravilla. El semanario, consultarlo, doctor. En el despacho de donde yo inicié tenía el abogado sus libros del semanario, que se vean muy bonitos, pero eran inalcanzables. Que un abogado de provincia pudiera tener un semanario era muy complicado. Después viene el disco, el JUS, que ya empezó a ser una maravilla. Hoy tenemos un sistema digitalizado de la Gaceta, del semanario, en donde cada viernes nos dotan de información. Y próximamente haremos una plática de cómo consultar la jurisprudencia, que lo hacemos, este ejercicio y esta práctica lo hacemos en el Diplomado de Derechos Humanos y Amparo. Cómo buscar criterios de manera eficiente, ¿no? Cómo utilizar y darle
y extraer, por así que exprimir este semanario judicial de la Federación, sacarle la mayor utilidad posible, y también en el libro lo explicamos, porque aprovechemos las herramientas tecnológicas que hoy tenemos, ¿sí? No existían antes. Hoy, aquí en la computadora, sabemos los videos que salieron el viernes pasado, la ejecutoria. Y bueno, a esto quiero llegar con los precedentes, diríamos. Estos los precedentes, inclusive en el semanario, que ya tiene un apartado precedentes, es novedoso. Bueno, es novedoso considerando que ya desaparece la reiteración como sistema de creación de jurisprudencia de fuente del derecho de la Suprema Corte, pero la jurisprudencia por precedente en México ya la teníamos, doctor, ya existía en nuestro país, ya existía en la ley reglamentaria de las fracciones 1 y 2 del artículo 105 constitucional, ¿sí? El artículo 43 de esta ley establecía que las razones, igual nos vuelven a decir, las razones que justifiquen las decisiones de las sentencias aprobadas por cuando menos 8 votos serán obligatorias para todas las autoridades jurisdiccionales. Y también aquí se hacía la precisión del obiter dicta, argumentos de paso. Cuando escuchen ustedes obiter dicta, igual a argumentos de paso, ¿sí? Un dicho sea de paso, a mayor abundamiento, no es el tema toral, no es lo que va a sostener la decisión de la sentencia. Se decía, las cuestiones de hecho y de derecho que no sean necesarias para justificar la decisión no serán obligatorias. Un precepto que ya lo tenemos operando desde el 95. Ya teníamos una jurisprudencia por precedentes, pero en acciones y controversias constitucionales. Hoy llega a la ley de amparo y espero darle esa patadita que creo que no la necesita de mí, pero no importa, le damos las buenas vibras y yo le doy una patadita en la creación de sistema por precedentes, esperando que genere la certeza jurídica, ¿sí? La congruencia, la predecibilidad de cómo se va a resolver un asunto que yo voy a someter a tribunales cuando ya verifiqué que los hechos, las circunstancias fácticas de este asunto son iguales o similares a los que están en un precedente de la Suprema Corte, sea en plenos o en sala. Me da predecibilidad y me da seguridad jurídica de cómo se va a resolver este asunto. Enhorabuena, esta jurisprudencia por precedentes, ya la tenemos, estudiémosla y saquémosle provecho. Gracias, doctor. Así es, amigo. Pues muchas gracias por esta interesante plática. Desafortunadamente el tiempo se nos acabó, pero bueno, quiero aprovechar para invitar a todas las personas que nos hacen favor de seguir, a José Antonio, a todos los amigos, bueno, que continúen estudiando, ¿verdad? Aquí en la escuela tenemos la maestría en Derecho Constitucional, tenemos 5 maestrías, la de aduanero en línea, el fiscal administrativo, sistema acusatorio de juicios penales orales, civil y familiar. Tenemos 2 doctorados en Derecho, el doctorado en Derecho General y el doctorado en Derecho Aduanero y Derecho de Comercio Exterior. Pues invitarlos a que continúen estudiando. Amigo, te agradezco muchísimo esta oportunidad de platicar, seguir platicando contigo, y nos vemos la próxima semana para seguir platicando de todos estos temas jurídicos. Muchas gracias. Saludos a todos y muchas gracias, doctor. Muchas gracias.